Hola José, ¿qué tal? Igual, muy contento de estar contigo una vez más. Dime. Sí, ¿por qué hemos llegado a esta situación constante en el país? Ya no solamente tenemos una crisis del transporte, sino también a esto se suma la inseguridad, ¿no? Entonces tenemos una dualidad bastante peligrosa. Se lo pregunto, usted es un especialista, experto en el tema de transporte, pero también el tema, usted le echa una mirada a lo que ocurre en la ciudad, en el ámbito urbano. Sí, acá hay dos problemas, digamos. Uno, el problema del transporte en sí, ¿no? Que va acompañado de la calidad y la sobresaturación. O sea, Lima, que es una ciudad más o menos de 13 millones de habitantes, debería tener, digamos, 18 a 19 mil buses, ¿no? Vale decir, metropolitanos con sus buses de alimentación, ¿no es cierto? Porque lo que se busca en el transporte actual, en el transporte moderno, es mover una ciudad con la menor cantidad de vehículos grandes que circulen, ¿no? Nosotros estamos haciendo exactamente lo contrario, la queremos mover con la mayor cantidad de vehículos medianos y chicos que ya no circulan por la misma congestión que ellos generan, duplicando o triplicando los tiempos de viaje, duplicando el consumo de combustible, duplicando la contaminación y triplicando los accidentes. Y esto que sucede en Lima, lamentablemente lo han copiado las principales ciudades del país que se han ido por el mismo camino, ¿no? En vez de tener, como digo, buses que tú sepas que en determinada ruta pasan cada 5 minutos, cada 7 minutos, lo que fuera, hay un itinerario, ¿no? Como en cualquier parte del mundo, digo, oye, ¿cuándo viene el próximo bus? Dentro de 5 minutos, ¿no es cierto? Entonces, esos buses que tuvimos, ¿no? Hasta los años 70, con paraderos, con choferes uniformados, que eran buses de la ciudad, los hemos ido sustituyendo en una constante involución con vehículos cada vez más chicos. Primero aparecieron los microbuses, que ya el nombre te decía, microbús, más chico que el bus. Luego vinieron las coaster, las combis, las microcombis, que ahora le dicen loncheritas, esas microcombis para 9 personas, los colectivos, los taxis y los mototaxis, ¿no? Entonces, como digo, en vez de los 18.000 buses, Lima tiene casi 30.000 busetas, ¿no es cierto? En vez de tener 80.000 taxis, que es lo que tiene Buenos Aires, una ciudad más grande que Lima, tenemos 250.000 taxis. Entonces, hay una sobreoferta espantosa de vehículos de transporte y como en cualquier sobreoferta de cualquier producto, ¿qué se produce? Que los precios son bajos, ¿no? Porque tú paras un taxi y le dices, oiga, lléveme de acá para allá, tímidamente el chofer te dice 15, tú dices, no, mucho, te ofrezco 10, al final transan en 11, en 12, ¿no? Ya en 15 estaba perdiendo plata. No, no es como en otra ciudad que tú paras un taxi, abres la puerta, entras y el taxista baja la palanca del taxímetro y comienza a funcionar el taxímetro, que es una mezcla de tiempo y recorrido. Cuando llegas a tu ruta, pagas lo que indica la pantallita, 15, 12, 13, 10, lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado, y esta atomización de transportistas que hemos convertido el transporte urbano prácticamente en una agencia de empleos, ¿no? Si no tienes chamba, haz taxi, alquílate un carro, haz taxi, o trabaja en una combi o un bus, ¿no? Entonces, en la misma proporción que tenemos miles de transportistas que no deberían estar, que deberían estar en otras actividades, también tenemos cientos de gremios. Cada vez es más difícil que se pongan de acuerdo, ¿no? Entonces, en esta oportunidad han parado algunos, no han parado otros, o sea, no es un paro total. Obviamente, los que han parado están haciendo piquetes en las principales rutas, tratando pues de parar los buses para que su paro tenga éxito. Y este paro de este grupo tiene dos componentes. Uno, el real, ¿no? Están matando conductores. Ya casi han matado a 50 conductores. Y es un crimen, ¿no? Porque estos extorsionadores piensan que el transporte es rentable. Acá en el Perú, el transportista dura lo que dura su unidad de transporte. Cuando su bus muere, ¿no? Y hasta cuando su taxi muere, muy pocos son los que han logrado generar un ingreso que le haya permitido hacer el mantenimiento del vehículo, hacer las reparaciones cuando se les quiera, ¿no es cierto? Guardar una chanchita porque algún día tienes que renovarlo y poder vivir, ya sea una empresa o una persona manteniendo a su familia. A duras penas los ingresos alcanzan para que viva y para hacer un mantenimiento preventivo muy básico, ¿no es cierto? Ahora, Y eso le da peligrosidad a los vehículos de transporte que ustedes, los medios, constantemente, buses le vaciaron los frenos y se estrelló y atropelló no sé a cuántos
mototaxis o personas, o se le rompió la dirección, invadió el carril y chocó con el metropolitano, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Ahora, don Entonces, Edwin, don ante Edwin, esta economía, ¿no? De día a día, el transportista es muy fácil decir, hagan paro mañana, ¿no? Estos miles, como digo, de transportistas viven del día. Si no trabajan, no comen, ¿no? O sea, ¿no? Su ganancia es diaria, como el 70% de la población económica del Perú, ¿no? Son emprendedores o trabajan con emprendedores dentro de este gran macroeconomía informal que tenemos, ¿no? O sea, no es que mañana vas a ganar el doble. Lo que no ganaste hoy ah, día, ya no lo ganaste, ¿no? señor Etiano, ahora, usted acaba de hacer toda una radiografía de la situación de transporte y esto tanto para Lima como para el interior del país, ¿no? Hay un exceso de demandas, no se respeta incluso las normas internacionales de las unidades de transporte, pero tenemos otro gran problema, la informalidad, que es un Correcto. problema insuperable. ¿Y a qué va asociado esto? A que tenemos un transporte que no está verdaderamente ordenado, tenemos informalidad y a eso se suma ya la inseguridad. ¿Cómo combatir todos esos tres factores que se presentan? Tenemos que propiciar la migración de la micromovilidad, que es lo que tenemos ahora, muchos vehículos chicos, ¿no es cierto? Que hace que los tiempos de viaje se dupliquen y hasta tripliquen. Hay personas que invierten una hora más en llegar de su trabajo, de su casa al trabajo, y otra hora más en regresar. Hay otros que invierten incluso más de una hora, hora y media. Entonces, son 2 horas al día que pierde este pasajero, ¿no es cierto? En 2 horas adicionales. A la semana son 10 horas, al mes son 40 horas al año, son 440 horas. O sea, ya casi no vive en su casa, vive en la combi, ¿no? Entonces tenemos que migrar rápidamente a más metropolitanos con sus buses alimentadores, que en este momento no son rentables, ¿no? Porque si un empresario invierte en comprar 150 buses, no sé, de $100.000 para alimentar al metropolitano y logra que le den una ruta, esos buses van a estar atrapados en el tráfico, rodeados de taxis, de colectivos, de compis, y no va a poder hacer los kilómetros o la carga de pasajeros que requiere hacer para poderse pagar y poder hacer el ciclo virtuoso, ¿no? Mantenimiento preventivo, reparación, renovación y vivir, ya sea como empresa o como vivir y crecer, ¿no? Que mañana este trabajo me permita pues adquirir sobre una empresa un par de buses más al año, lo que fuera, y voy creciendo, voy desarrollando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto representa en este momento el tren eléctrico que opera y se demoró 25 años en hacerse, ¿no? Comenzó en el primer gobierno de Alan García y se terminó en el segundo, ¿no? Y bueno, ese tren eléctrico más todo el metropolitano, a duras penas, sumados ambos, dan 7% de la oferta de transporte de Lima. No vale decir que el 93% restante se mueve en este transporte que no para de involucionar, ¿no? Y todo esto es consecuencia, ¿no? Dicen, el Perú es un país de emprendedores, lo cual es cierto, y tenemos una resiliencia y la gente no se muere de hambre. ¿Y por qué somos el país de emprendedores? Porque hemos tenido en nuestra historia 25 años de terrorismo, ¿no es cierto? Hemos tenido reformas agrarias que han empobrecido nuestras provincias, hemos tenido gobiernos malos en el aspecto económico, que no han hecho más que restar trabajo y posibilidades en provincias y en provincianos. No le ha quedado más remedio que venir a Lima, ¿no? Lima es la verdadera capital del Perú, porque los limeños que nacieron en Lima son muchísimos menos que los limeños que no nacieron en Lima y que ahora son limeños y que viven en la capital. Lima ha tenido un crecimiento explosivo, tremendo, en base a invasiones de un arenal, ¿no? Donde se han ido, primero se llamaron barriadas, luego le cambiaron el nombre a pueblos jóvenes y asentamientos humanos, que sonaba más bonito, pero en el fondo era lo Ahora, mismo. Pedir un terreno, hacer casitas de estera, después la estera se convirtió en triple y después con gran esfuerzo han puesto su ladrillo y cemento, me sí. refiero, pero Lima ha crecido explosivamente y sin planificación, entonces darle servicios es un poco difícil. Ahora, El señor transporte, Etiano, la última vez que conversaba con usted, usted se encontraba en México, usted es una persona muy estudiosa en materia del transporte terrestre, ¿no?
Y entonces México es una de las ciudades más violentas en el mundo. También se registran los mismos hechos parecidos a los que se registran acá en el Perú, donde hay amenazas, hay extorsiones, hay sicariato contra el En transporte. México es un poquito diferente, porque esta es una extorsión urbana en manos de muchachos, de pequeñas bandas que son radicales, ¿no? Plata o plomo. Esta gente cree que el transportista le sobra la plata. Lo que tiene al final del día es liquidez de todos los pasajes que cobró, pero la suma de estos pasajes, como digo, no alcanza ni para las reparaciones ni para la renovación, solamente alcanza para que el transportista viva, él y su familia, ¿no es cierto? Y hacerle más o menos los mantenimientos básicos que el vehículo necesita para seguir operando, ¿no es cierto? No hay excedentes, no es una actividad boyante, entonces han escogido mal a la víctima. Ya esta pobre gente que vive al día le están sacando lo que fuera, 10 soles, 15 soles, es plata valiosísima para él, ¿no? Que se le ha parecido este tremendo sobrecosto, ¿no? Como decía, no, nos han declarado que somos el país de los emprendedores y es cierto, pero ¿por qué somos el país de emprendedores? Porque tanto el terrorismo, que ha reinado tantos años, tanto como las diversas, la reforma agraria y todos los errores que hemos cometido, que han traído pobreza, ha hecho que la población crezca a mayor velocidad que las inversiones, a mayor velocidad que las inversiones. Entonces, cuando la población llega a la edad de buscar trabajo a los 18, 20 años, lo que fuera, como no encuentra el trabajo, porque nadie invirtió para que lo tenga, no le queda más remedio que inventarlo. Y aparece esta tremenda economía que comprende el 75% de la población económicamente activa, vive, ¿no? De estos emprendedores, desempleados, el tío que tiene pues la gafitería, el taller, el electricista, el carpintero, acoge al sobrino o al hijo de la vecina y le va enseñando un oficio, va madurando, luego se independiza y pone su propia carpintería. Esa es un poco ¿no? La historia de nuestra economía informal, ¿no es cierto? Y Claro. Gamarra, pues, el de Gamarra es un montón de, ¿no? Pero si viniera mañana, imagínate, pues no sé, la Coca-Cola, y le dijeron que quiero que me hagan 4 millones de polos, Asfixia Gamarra, tendrían que irse pues a la India o a la China, donde hay estas megafábricas capaces de Ahora, cumplir esos volúmenes, ¿no? y la gran pregunta que se hace el ciudadano de a pie, ¿cómo es que en medio de toda esta situación de violencia que vivimos en el país, se pueda en todo caso garantizar un servicio de transporte con menos riesgo? O sea, ¿qué usted con la experiencia que tiene como visitante del mundo en muchas capitales, muchas ciudades, qué medidas están adoptando o se han adoptado en situaciones como la que tenemos en Lima o en otros puntos del país? Cuando uno mira con envidia lo que tú mencionas, si tú hablabas hace un rato de México, ¿no? Claro, México, como nosotros, es un país rico, primero que tiene dos vecinos muy ricos, tanto Canadá como Estados Unidos, que le encargan fabricar cosas y eso genera trabajo. Tiene obviamente un problema de narcotráfico muy fuerte, estas bandas, estos conglomerados de narcos que tienen hasta algunas zonas liberadas, pero ojo que a México van 42 millones de turistas al año, 40. Al Perú este año no llegamos a 3, para que tengas una idea, ¿no? Con todas las maravillas que tenemos que enseñar, el récord que hemos tenido en turismo fue antes de la pandemia con 4. Este año estaremos en 3 seguramente. Y nos seguimos metiendo cabes, ¿no? Bloqueando el tren de Machu Picchu. En vez de hacer la vida agradable al turista, se la hacemos muy desagradables. Nosotros mismos nos metemos el cabe en transporte, en turismo, en reglamentarismo, ¿no? Nuestras autoridades crean dificultades para vender facilidades, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho los países? ¿Cuál es la receta de estos países que envidiamos, ¿no? Yo te diría que dos, se reduce a educación y sanción. Te educo para que te desenvuelvas como tienes que desenvolverte en la sociedad, en la ciudad, en el país, ¿no? Te educo para que a un alemán no se le ocurre salir en su carro sin luces o con el escape libre o con las llantas incocadas. Por supuesto no se le ocurre pasar la luz roja ni estacionarse donde no se debe. Pero en caso que se le ocurra, está la policía alemana que sin preguntar quién era, puede ser el hijo del presidente, el primer ministro, le cae con la máxima sanción.
que no se la quita nadie. Eso pasa en Estados Claro. Unidos, en toda Europa, en Japón, en esta China que está creciendo tan intensamente, ¿no? En todos los países asiáticos que han salido hace rato pues, de la pobreza y que ya tienen un presente y un futuro muy promisorio, ¿no? Acá no, acá hacen una batida y, oh sorpresa, sean de que el X% de los choferes que pararon no tienen brevete, ¿no? Y lo primero, la primera investigación que hacen del accidente del bus que se salió de la pista, que se estrelló contra la baranda, que chocó a 2 o 3 carros, resulta que el chofer no tenía brevete. Y resulta que ese bus debe 30.000 o 100.000 soles en papeleta y sigue circulando, ¿no? Claro. Entonces, estamos facilitando una impunidad donde todo el mundo hace lo que quiere y después nos quejamos. Claro, y a eso se suma la inseguridad, ¿no? O sea, la inseguridad por el lado digamos, del aspecto técnico y el otro la inseguridad por el lado personal, ¿no? Tenemos dos problemas bastante graves, ¿no? Entonces, la gran pregunta, y se lo preguntaba hace un rato, ¿qué podemos hacer en medio de esta situación? Usted es un experto en el tema, o sea, ¿qué medidas podemos tener? Ya sabemos la radiografía de lo que está pasando, la informalidad, que no se respeta, pero por otro lado, quien sube a un autobús corre el riesgo, porque ha ocurrido, que lo baleen. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar? Increíble, han entrevistado personas, pasajeros, que a veces nos olvidamos, ¿no? Siempre pensamos que el transporte es un tema de discusión del transportista y la autoridad, donde el transportista le pide cosas que no debería pedir y la autoridad le aprueba cosas que no debería aprobar en una convivencia política asquerosa, ¿no es cierto? Pero la razón de ser el transporte es el transportado, es la persona que está, el pasajero. Esa es la razón de ser. Y nadie le pregunta al pasajero qué tipo de transporte quiere. Se acostumbra a todo, se allana. Si la combi es de 15 y meten 17, él se acomoda, pues ya cuando chocan, por supuesto, la cantidad de heridos es mayor. Hace un tiempo, cuando estaba el premier Adriansen, se formó la Alianza Empresarial del Transporte Terrestre, una entidad que agrupa al transporte formal, a los buses tipo el Metropolitano, sus alimentadores, a las empresas de buses formales que circulan en Lima y por supuesto el transporte de carga, agrupa el transporte de carga, ¿no?, de pasajeros y carga a nivel nacional. Y tuvimos una reunión con el ministro Adriansen, cuando ya se comenzó a presentar estos sicariatos que estaban atentando contra el transporte, ¿no es cierto? Entonces le dije en esa oportunidad al premier, le dije, mire, tenemos un caso que demuestra la eficiencia, ¿no? Cuando en toda actividad yo pregunto, ¿y quién está a cargo, no? En el sector privado, tú entras a una empresa, ¿quién está a cargo de las ventas? ¿Quién está a cargo de la producción? Siempre hay un responsable, ¿no es cierto? Y acá yo le pregunto, ¿quién está a cargo de combatir esta delincuencia que desborda a la policía, que desborda al Poder Judicial, que desborda a la Fiscalía, ¿no? Entonces, acá igualito como en el accidente, cuando dice, ¿qué pasó? La policía dice, yo hice mi trabajo, yo lo capturé y se lo pasé al fiscal. Y el fiscal lo soltó. Oiga, ¿y usted por qué lo soltó? Porque el policía no llenó todos los cuadritos en la denuncia o lo que fuera, ¿no? Y además yo lo pasé al juez y el juez también lo soltó. Entonces, acá yo le digo, ¿quién Claro. está en combatir la delincuencia que ha tomado una proporción tremenda? Fue un poco como quién estaba a cargo cuando había que combatir el terrorismo. Se Así es. formó un grupo y se puso a Muy una bien. persona. Muy bien, don Edwin. Yo le agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional.